Bienvenidos a un nuevo episodio de Salte tu silla, nuestro episodio 21. Soy Antonieta Royuela y con Iván Sucre les vamos a conversar de algo muy interesante. Así es, Santo. Hoy vamos a tener a nuestro gran amigo Antonino Shula y vamos a estar conversando de temas muy interesantes sobre banca privada, inversiones y patrimonio familiar. Así que quédense que comienza este gran episodio. Muchísimas gracias por tenerme aquí. Es mi primer podcast. ¡Bienvenido! Es el 21 de ustedes. Espero poder serles útil. Y Anto, Iván, gracias por el espacio. Bienvenido, Antonino. Gracias. Antonino vive en Panamá, pero no es de Panamá. Así que ahora, bueno, queremos saber un poco más. Queremos saber más de ti y lo que haces para enriquecer este país. Sí, tu formación, tu país de origen, sí, tu familia, con gusto. Los micrófonos son tuyos. Gracias. Bueno, yo vengo de una familia de orígenes italianos, específicamente del sur de Italia, de Sicilia. Mi abuelo y mi padre son sicilianos, nacidos en Sicilia. Migraron, al igual que mis abuelos maternos, también eran de la parte sur de Nápoles. Y todos ellos, como muchos otros italianos y europeos, después de la Segunda Guerra Mundial, migran a Sudamérica. Y sabiendo o sin saber dónde se iban a bajar, en ese momento ellos se bajaron en Venezuela. Pues. Y ¿Hace cuánto de eso? Eso aproximadamente en 1956, porque mi padre nació en el 54 y llegó a Venezuela a los 2 años, habiéndose venido mi abuelo antes, porque en ese momento quizás no habían los recursos para comprar más de un billete en barco, ¿no? Entonces llegaron ahí, ese fue el lugar, se bajaron y ese fue el lugar que les dio la bienvenida. En el caso de mi familia, estuvieron siempre en el sector del calzado, industriales, fueron industriales. Fue un negocio que duró por 2 generaciones y bueno, después llegué yo, que soy tercera generación, nací en Venezuela en 1983, tengo 43 años y nunca formé parte del negocio familiar. Me reinventé. Y hoy en día hago, como bien dijiste en la introducción del podcast, manejo patrimonial, banca privada y veo temas de inversiones. Lo único que he hecho en mi vida profesional por 20 años es este trabajo. Así que somos como lo que podría ser unos psicólogos del dinero, más o menos. ¡Qué interesante! Así que cuidamos quizás el segundo bien que tienen las personas. Después Y no por ser materialista, no, después de sus hijos, digo yo. O su salud. Vamos a decir el tercero. Pues, es muy válido. Pero es bien bastante delicado y bastante competido también, ¿no? Que es la plata, el dinero, ¿no? Los ahorros. Vamos a hacer un puente para llegar allá. ¿En qué momento, si tuviera que contar esta historia, se despierta todo ese interés por el mundo financiero? Si tuvieras que contarlo, ¿cómo lo harías? Al principio, cuando empecé a estudiar en la universidad, yo ¿qué estudiaste? Empecé estudiando mercadeo, estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Northeastern, en Boston, y empecé estudiando mercadeo porque yo pensé que iba a trabajar con mi familia en el sector calzado, como dije, que no nada más era industria, sino era también importación, y por muchos años produjimos la marca Reebok en Venezuela. Tenía la patente. Tuvimos la representación de la marca por muchos años y se produjo calzado ahí desde antes que yo naciera, si no me equivoco. Interesante. Pero a la mitad más o menos de la carrera, las cosas ya, digamos que en Venezuela no estaban tan bien y la industria empezó a sufrir mucho porque no podía ser competitiva con la importación y los subsidios que habían de divisas en Venezuela. Entonces, el industrial en esa época creía poco en el futuro o en lo que le venía y veía que iba a ser muy difícil poder sobrevivir y hacerle competencia a todo lo que era importado, pues. En ese momento mi padre me empezó a decir que yo no debía entrar en el negocio familiar y que por favor hiciera mi propio camino, pues, que eso de vender y cobrar a 60 o 90 días, no, con una moneda que se devaluaba, no sé, 10% al día, no sé. Ha debido ser difícil para él dar ese consejo. Era así. Y lo tomé, entonces hice un double major, una doble concentración, ya terminé mercadeo, pero también hice finanzas, pues. Y en ese momento, psicológicamente, por lo menos me abría que iba a hacer otras cosas, ¿no?
y después, durante mi carrera, hice 2 pasantías en banca. Una fue en Nueva York, en Merrill Lynch, y una fue en otra empresa financiera que se llama Wellington Management, en Boston. Y entonces, indirectamente, me fui como, sin quererlo, Orientando. queriendo, yendo hacia ese lado. Y tenía, cuando me gradué, todavía me quedaba un año si me hubiese querido quedar por estas visas que dan cuando uno estudia allá, que se llama OPT. Pero yo tenía muchas ganas de volver a Venezuela y no la tomé. Tuve de hecho una oferta de trabajo para quedarme trabajando en banca en Estados Unidos, pero me volví a Venezuela. Pero es porque tienes algún tipo de talento. Bueno, por lo menos el talento de hacer la tarea, pues, ¿no? Yo creo el talento de tratar de completar las cosas que me propongo y yo creo que tener los pies sobre la tierra también, porque creo que es muy importante ser realístico en todo lo que hacemos. Pero volví a Venezuela en un diciembre del 2006 y poco tiempo después, quizás un par de semanas después de estar ahí, me encontré en una entrevista de trabajo con una casa de valores en Venezuela que se llama Activalores Casa de Bolsa y ahí me quedé. Tengo 20 años ahí. Eh, Nunca supe en qué posición exactamente iba a entrar, después quizás ahondamos en eso, pero ahí me quedé. Me acuerdo que en mi primera llamada, después me llamó mi mamá un día, a la hora de la entrevista y me dice, ¿estás trabajando? Y le digo, bueno, creo, pues me dieron un escritorio, me dieron una computadora y estoy acá. Estaba Y jovencito. ahí me quedé, tenía 23 años y bueno, y como te digo, ya dentro de la empresa cumplí muchos roles como toda persona joven o empezando debería ser en la parte de análisis de portafolio, análisis de mercado, que es lo que llaman research, el departamento de research. Hice mucho del departamento de operaciones, cálculos de NAV o de valores net asset value de unos fondos que teníamos. Y poco a poco fui saliendo a la calle que yo siempre supe o me di cuenta que era lo mío y salir a la calle en este trabajo es, bueno, buscar clientes, pues, ¿no? Buscar clientela final y tratar de que te den una oportunidad de que manejar parte de sus ahorros. Y así fue construyendo una cartera y fui solo dedicándome a la calle, al front office, a la venta y al manejo de clientes, ¿no? Y ahí estabas Y en Venezuela todavía. ahí estuve en Venezuela del año 2006 al año 2019, 13 Sí. años. Estuve 13 años allá y en el 2019, no sé si hubo un apagón importante de luz. Ya yo estaba un poquito, la situación estaba muy mala en Venezuela. Lo que vivimos los venezolanos que estuvimos allá, 16, 17, 18, fueron años muy malos, pero en un punto se fue la luz 3 días. Y eso fue, yo tenía 2 hijos en ese momento y fue muy egoísta de mi parte quizás, porque tomé una decisión muy mía y no tanto sí mi esposa, pero en el momento yo dije, este es mi momento esta es la gota que derramó el vaso para mí y me fui. Para otros es que quizás lo secuestraron o que quizás pasaron un susto, o que para mí fue el apagón, o sea, en marzo del 2019. Y me fui y el lugar para venir por tema migratorio y de papeles, porque como conté antes, tengo pasaporte italiano y ya yo tenía la residencia en Panamá porque uno de los bancos con los que trabajamos, que es UBS en Suiza, me requirió de obtener una residencia distinta a la venezolana por un tema documental, así que yo tenía la residencia ya desde el 2014 y vine acá y acá tenía no nada más el tema de migratorio o papeles para trabajar, sino tenía también la oficina, pues. Nosotros a lo que es Activalores, ya hablé de Activalores Casa de Bolsa, que es una casa de valores venezolana que se fundó en el año 83, más o menos cuando yo nací, tiene mi edad. Esa casa de valores, por temas que si quieren comentamos un poquito más adelante, en el año 2009 abrimos otra casa de valores aquí en Panamá, que se llama AV Securities. AV Security. Entonces tenía dónde llegar para trabajar, tenía la conectividad necesaria para viajar a Venezuela con Copa, obviamente que A visitar la eso es familia. un súper. La familia y los clientes que había dejado allá sin luz, después llegó la luz, pero. eh, y bueno, y tenía un lugar donde trabajar Dolarizado también, eso es importante. dolarizado, estable, y un lugar que se siente, por lo menos se siente, yo siempre digo, para mí pero yo se siente bastante seguro en muchos aspectos que es Panamá, y aquí he estado ya por 7 años. Ay, qué Entonces, bien. es un poco mi historia de cómo llegué al mundo financiero, ¿no? Fui llegando poco a poco. Interesante. Y es importante lo que recalcas porque, a diferencia tuya, muchas veces nuestros padres nos dicen,
es que tienes que ser médico, porque en la familia tu tío y yo somos médicos. Ujú. Pero creo que fue muy sabio de parte de tu padre decirte, en este momento no puedes venirte al negocio familiar y que tú, mucho más sabio, lo hayas podido encontrar en ese significado y tomar esa orientación en paralelo de poder estudiar otro campo, otro escenario que te permitiera comenzar a desarrollarte, Sí. ¿no? Como profesional. ¿Y por qué elegiste finanzas en ese momento de elegir universidad? Yo creo que finanzas es, o era por lo menos, yo no sé en realidad, eso podremos hacer otro podcast, qué estudiarán y qué trabajarán mis hijos. Ay, sí, Capaz sí, van a sí. ser youtubers o gamers o no sé. ¿Quién Pero sabe qué cosa? en ese momento en realidad, o sea, finanzas te ofrecía, es como lo más popular. O sea, tienes ingeniería, que yo en el colegio estudié humanidades, en Venezuela hay como en el sophomore year, tú haces junior y senior, o en humanidades o en ciencias. Yo estudié humanidades no, por alguna razón. O sea, que ya me había desviado un poquito de lo que hubiese sido medicina o ingeniería. Y entonces ya por ahí como que hacía mucho sentido en tal caso ir hacia la parte de administración de empresas o la escuela de business, ¿no? Y dentro de la escuela hay varias concentraciones y yo creo que finanzas, por lo menos en la parte de las pasantías, era donde más habían ofertas. Sí, Entonces, es muy popular en realidad. Quizás después el sector después se va limpiando un poquito, pero cuando estás en la universidad, o por lo menos fue mi experiencia, es muy común que si consigues una oportunidad de trabajo o de pasantía sea en el área de finanzas y la escuela de finanzas es grande y mucha gente estudia finanzas o dentro de la escuela de Business Administration o contabilidad o entrepreneurship o mercadeo. Hay varias ramas dentro de la escuela, así que yo creería que sí. por eso fue. ¿Verdad que interesante? Sí, tenemos un amigo en común que hace 20 años él me decía, mira, Iván, cualquier profesión que tú quieras desarrollar en este momento, tienes que tener ese ingrediente, esos elementos de parte financiera. Y conversando con él hace muy poco, hoy sucede lo mismo, pero en el tema de la IA, de la tecnología, de esos elementos informáticos que ahora no nos podemos desprender. Sí, por el contrario, tienen que ser parte de nuestro ecosistema para poder que nuestra labor como profesionales se puedan ver vista con la adecuación que conlleva el tiempo, ¿no? Correcto. Estoy totalmente de acuerdo. Me imagino estas corridas financieras que tú hacías antes, que eran bien complejas y que hoy día, con la herramienta, no es que dejan de ser complejas. Se simplifica, digamos, a través de atajos, pero las conclusiones vienen de parte de uno, ¿no? Sí, 100%. Yo creo que ahí, como tú bien lo comentas, estas tecnologías que estamos aprendiendo a usar y que ya quizás son parte de nuestro día a día, simplifican muchas cosas que antes eran difíciles Y demorada. y demoradas y las hacen más a la mano, ¿no? Yo creo que en nuestro negocio, la parte humana, por lo menos por ahora, por eso hablé un poquito antes del tema de psicología, de no nada más manejar el dinero, porque el dinero, dependiendo cómo lo inviertas, puede ser casi que un commodity o o sea, el hecho de cómo esté invertido, sino es la relación que tú puedas tener con el cliente y cómo tú puedas darle tranquilidad a ese cliente de que en momentos difíciles o en momentos de volatilidad, las cosas van a estar bien y que haya esa confianza. Pues un tema en nuestro mercado se llama, tú tienes que convertirte o la meta es convertirte en el trusted advisor de una persona, de una familia, el asesor de confianza donde en realidad al final el tema de inversión puede que pase hasta un plano secundario, porque eso están dando, ¿no? Y eso están dando en un mundo donde la mayoría de las variables que mueven ese mundo no están en nuestras manos, ni de casi ningún banquero. Hoy están probablemente en las manos de Donald Trump mucho porque hace mucho ruido y genera mucha volatilidad y mucha incertidumbre con su Twitter y los fines de semana. Están con el tema de los aranceles, están con el tema de la IA, de las guerras. Entonces, el rol del banquero que cuida el dinero de los clientes a veces es un poco más reactivo a las noticias, pero con qué sensibilidad tú reaccionas, ¿no? Y muy importante también saber, o sea, si tienes, al- si tú estás alineado con los intereses del cliente, ¿no? En cuanto a lo que llaman en inglés skin in the game, ¿no? En nuestro caso, nosotros nacimos independientes y en realidad, sin importar dónde el cliente tenga su cuenta, nosotros nos debemos al cliente. Respetamos mucho a las instituciones, pero al final yo soy empleado del cliente, ¿no? Y me duele su dinero y me duele porque está invertido igual al mío. Quizás tiene más que yo, menos que yo, no importa, pero está invertido igual al mío, al de los socios, al de nuestra familia.
Entonces yo creo que en eso, y volviendo al tema para no desviarme ahora, el rol del humano en el mundo financiero, quiero pensar, obviamente ahí quizás tengo algún sesgo, pero quiero pensar que sigue cumpliendo un rol importante, pues. Sigue cumpliendo un rol muy importante, si bien la IA te puede dar mucha más información de lo que yo pueda dar y mejor explicada y sin errores, pero al final, cuando la cosa se pone difícil, tú quieres hablar con un humano, ¿entiendes? No quieres poner una compra, una venta online en una de estas plataformas de trading. Tú quieres hablar con un humano y decirle, tengo miedo y que él te diga, yo también. Pero quizás si estamos lejos, si estamos cerca, nos abrazamos, pero esto va a pasar, pues. Yo también tengo miedo, nunca había vivido esto, ejemplo, la pandemia. Nosotros nunca habíamos vivido eso, yo creo, nuestra generación. Estábamos temiendo por nuestra vida, ¿no? Y imagínate, los Sí. activos financieros en un momento sufrieron muchísimo, pero había que aguantar, se aguantó y pasó y se aprendió. Entonces yo sí creo que los seres humanos, los banqueros, pues espero, tengamos todavía la relevancia, sobre todo en la parte emocional, psicológica, de contacto con el cliente que teníamos cuando no existía ni siquiera el Internet, ahora con la IA. Sí, sin duda. Yo estoy recordando ese viaje de tu familia que hicieron con el barco y las dificultades que en ese momento no se veían como dificultades, sino que simplemente era así, de comunicación, de a lo mejor, ok, conseguí el dinero y ahora cómo lo mando. Eso para ahora hoy en día, Mm. está el internet, el PayPal para otros países, todo es los bancos internacionales, pero en ese momento no. Entonces eso me lleva a pensar que no sabemos cómo será la vida dentro de unos años, así como la gente que viajaba en barco nunca se imaginó que la gente ahora va a viajar en avión todos los días, miles de personas, millones de personas viajando en avión. Antes tenías que ir en barco, meses, y eso es lo que hay, y eso Sí. es lo mejor que hay. Entonces, no sabemos qué nos espera, pero yo creo que aquí la lección importante es que nosotros al hacer lo mejor que podamos en lo que sea que estemos haciendo, en este caso tú que eres el psicólogo del dinero, Correcto. haces lo mejor que puedes, das lo mejor de ti, te preocupas sinceramente y honestamente por tu cliente y entonces ahí es donde ocurre la magia de que no puede hacer la IA, la inteligencia artificial. Lo explicaste mejor que la IA. Así que yo estaba tratando, pero lo explicaste mejor. Sí. Antonino, quería que nos comentaras un poco en amplitud qué es AB Security en Panamá, cómo llega, qué servicios brinda y describieras un poco ese perfil que tanto queremos conocer. Ok. Lo primero que llega por un cambio de ley abrupta, como pasaban las cosas en Venezuela, que ocurrió en el 2009. Un día dijo en ese momento el presidente Chávez que cambiaba la ley de mercado de capitales. Es decir, las casas de valores, los broker dealers, las casas de bolsa, porque ese es el nombre, no tenían más actividad, pues no podíamos hacer más nada. No podíamos prestar, no podíamos captar, no podíamos transar, no había más emisiones de papel, o sea, nosotros quedamos para hacer nada. Y entonces nosotros como grupo financiero, que ya en el 2009 teníamos bastantes años de existencia, porque dije que se creó la Casa de Valores en el 83, dijimos, bueno, ¿y qué hacemos? O sea, nosotros tenemos custodia de papeles en dólares, ¿a dónde la llevamos? Y conocíamos bien la ley de mercado de capitales de Panamá, porque happens to be que la ley de mercado de capitales de Panamá es igual a la de Venezuela y a la de República Dominicana, y de hecho creo que la hizo un venezolano, y entonces nos vinimos acá por muchos motivos, ¿no? Panamá como hub financiero es ideal, además viniendo de Venezuela es muy cerca, está el dólar, está la ley de mercado de capitales que conocíamos, cómo captar, cómo prestar, la nomenclatura, toda la parte operativa. Entonces armamos una pequeña oficina aquí en el 2009, que era básicamente un escritorio, dentro de un escritorio de abogados, que son todavía hoy en día nuestros abogados, que Les dieron la un gente espacito. de AFRA, Luis López Alfaro, nos dieron un espacio en su escritorio y ahí estaba un oficial de cumplimiento, eh, un ejecutivo principal, lo que era lo necesario, creo que eran 3 personas, y ahí empezamos a traernos, lo primero, migrar la custodia de estos activos en dólares de Venezuela para acá. Qué delicado eso. Y ahí empezamos, pues, y hoy, 16 años después, somos, yo diría, la casa de valores independiente más grande de Panamá. Eh, no tenemos, cuando tú dices independiente, quiere decir que no tienes un banco detrás. Muchas casas de valores tienen su banco atrás y entonces no son independientes, tienen un banco. Nosotros no ¿Cuál es tenemos la un diferencia banco. entre una casa de valores y un banco?
Una casa de valores básicamente es netamente temas de inversión. Ok. No puedes, o sea, la manera como prestas y como captas, o sea, no puedes dar crédito y no puedes captar en figura de depósito, como hacen los bancos. Eh, O sea, si yo tengo un dinero y voy a la casa de valores, no es para ahorrarlo, es para invertirlo. Es para invertirlo, correcto. O sea, la figura esta del certificado de depósito, por lo menos captar en depósitos a plazo, en el mundo de valores se llama, nosotros tenemos la figura del mutuo, que es un repo, es una compraventa de un título, es una compra es una venta de un título con un pacto de recompra futuro que al final te da un rendimiento como si fuera un certificado de depósito, pero son operaciones de mercado. O sea, tú Y dijiste cuando que voy con mi dinero a la casa de valores para que sea invertido, ustedes tienen opciones donde me ofrecen qué tipo de Sí. inversión yo puedo hacer. tenemos opciones. Entonces, para terminar de hablar del tema de AV Securities hoy, somos la casa de valores independiente más grande de Panamá. Tenemos todas las licencias menos banco, es decir, tenemos la licencia de casa de valores, tenemos la licencia de administradora de fondo de inversión, tenemos la licencia, el puesto de bolsa y tenemos una financiera que se llama AV Credit también. Entonces nos regula la superintendencia del mercado de valores por la parte de valores y la superintendencia de bancos por la financiera. Hoy tenemos en activo aproximadamente 3.4 billones de dólares y estos 3.4 billones de dólares o 3.4 mil millones de dólares, billions pues americanos, están custodiados en custodios de primera línea, principalmente en Estados Unidos. Como casa de valores, tú puedes custodiar, o sea, tú abres la cuenta en AV Securities, pero a su vez tus acciones de Amazon o tus bonos de Panamá o tus bonos del Tesoro Americano, yo te los custodio en Citibank Nueva York o en Bank of New York. Tenemos Santander Suiza, tenemos Euroclear propio y obviamente Latin Clear. Y es por eso que como casa de valores también en Latin Clear, que a través de Latinex hemos ganado por cuarto año consecutivo el premio de la casa de valores con más operaciones en Panamá en mercado internacional. Eso nosotros nos honra mucho ese premio y competimos contra todo el mercado, ¿no? Y bueno, son 16 años de crecimiento, yo te diría orgánico. Esto es más o menos algo como, son friends and family de toda la vida, de hace 40 y pico de años, porque este grupo tiene muchos años, pero and more, pero a little bit more. O sea, nosotros conocemos a la mayoría o casi todos los clientes, los socios de la oficina, ¿no? No tenemos grandes departamentos de venta y tampoco somos retail, ¿no? Buscamos clientes más o menos de un tamaño, bueno, mediano, de alto patrimonio para invertir. Entonces, y después respondiendo a tu pregunta, sí, una vez que tú vienes a la casa de valores o a cualquier casa de valores, Con mi paquete de dinero. con tu dinero no en efectivo, sino en banco, Yo pensaba que iba con mi paquetito de dinero. tu ACH o tu transferencia o tus bonos, porque tú puedes abrir una cuenta ¿O título migrando. de propiedad, por ejemplo, de No, una propiedad? No. no, migrando una custodia. Tú puedes tener una cuenta en otra casa de valores Ok. donde tienes un bono de Tocumen, por poner un ejemplo, y quieres abrir una cuenta con nosotros y lo que vas a mandar a tu cuenta es el bono de Tocumen, porque te caemos bien y te estamos atendiendo bien y no tiene que ser dinero o cash, digo una transferencia de efectivo a juro, ¿no? Puede ser custodia de títulos también que tú envíes. Entonces, una vez que tú llegas a la casa de valores, ahí hay dos modalidades o dos vías. Está el cliente que viene buscando ejecución, que él tiene sus ideas, y ese cliente que normalmente tiene sus ideas las tiene grandes convicciones y muy arraigadas, y él quiere que tú le ejecutes, no que hables tanta. Eso estaba pensando que habrá alguno que no quiere que inviertan en alguna cosa porque no está de acuerdo con alguna filosofía. Correcto, o sea, por ejemplo, hay clientes que vienen y dicen, no, mira, yo quiero ejecución. ¿Cuánto me cobras por comprar o vender un bono, por comprar o vender una acción? ¿Cuánto me prestas? Y yo quiero comprar todo mi patrimonio en bonos de Guatemala, tal vencimiento, o en bonos de Panamá, o en bonos del Tesoro, o en acciones de Amazon, o en acciones de la Ferrari. Y yo ahí ejecuto y no me llevo una preocupación a la cama porque ese cliente no me dio la discrecionalidad ni me pidió consejo. Yo le ejecuté, comemos, compartimos, ojalá le vaya bien a lo que él compró, porque hay una dirección ya, como tal. Y yo, Ese es el cliente que ejecuta. él viene buscando ejecución y condiciones de apalancamiento, de préstamo, de margen contra lo que va a comprar. Y ese cliente
como te digo, es muy difícil, según mi experiencia de 20 años, cambiarle o opinarle porque ya viene con una idea y eso es lo que él quiere. De hecho, podrías perder al cliente por estar opinando, diciéndole, mira, no deberías poner todo. Esa es una modalidad. Pero la mayoría de la gente viene como cuando tú vas al médico con su, Con su con paquetito, su paquete de con su esperanza, porque es esperanza, su esperanza. claro. Y viene y dice, oye, yo tengo un dolor de rodilla y tengo catarata en un ojo y tengo migraña y tú eres un médico internista y tú dices, oye, mira, yo creo que yo te puedo recetar algo para eso. Y entonces haces lo que llaman, primero conoces al cliente y le haces lo que llaman un perfil de riesgo al cliente. Empiezas a ver cuál es su patrimonio total, cuál es su realidad fiscal, su realidad laboral. Es muy diferente lo que tú puedas ofrecerle a una viuda de 80 años que tenga un patrimonio de $500,000 y una expectativa de vida de quizás 10 años a un niño que tiene 2 años y que su papá le quiere regalar un dinero para que lo use cuando vaya a la universidad en 16 años. Entonces, ahí tú vas viendo un poco cuál es la necesidad del cliente y tratas de aterrizar esa necesidad del cliente con la realidad. Porque muchas veces nos pasa que viene gente, y por eso al principio dije que a mí me gusta ser muy realista y tener los pies en la tierra, que dice, oye, mira, yo tengo por decir $1,000,000 y yo soy súper conservadora, pongo ejemplo femenino por la Por viuda, la chica, la soy señora. súper conservadora, yo no puedo perder plata porque yo soy viuda y tengo 80 años, pero yo me gasto $200,000 al año, es decir, 20%. Entonces ahí pasa algo. O no es conservadora, porque 20% no es conservador, o tiene más de $1,000,000 y no me lo dijo, o se va a descapitalizar en pocos años porque se va a gastar la plata, porque $200,000 al año, un retorno, una expectativa de retorno de 20% es algo todo menos conservador. Entonces tú le dices, mire señora, o modera sus gastos y lo llevamos a no sé, 65,000, 70,000, un 7% si es conservadora. Porque, o puedes tratar de ganar el 20, pero vas a perder, porque usted me acaba de decir que usted no está dispuesto a perder. Entonces, ahí esa primera reunión donde cuando viene el cliente que no es el que toma las decisiones y busca ejecución, sino el cliente que busca asesoría y se pone en tus manos y te dice, yo quiero esto, y tú tomas esa responsabilidad, ahí sí tenemos los productos, carteras de distintos perfiles con una historia larga que tú puedes comparar Ah, qué contra lo que tú interesante. ya tienes. Mira, esto le fue peor, esto mejor, lo felicito, ¿verdad? ¿Verdad? O sea, Pero, quiere decir que si alguien tiene en este momento a lo mejor un ahorro sustancial de su familia, un patrimonio familiar o personal, mm, sería interesante que se asesore con ustedes para ver qué oportunidades puede haber para capitalizar más eso a través de personas que han visto muchas eh, decisiones y correcto, tienen esa experiencia documentada. Y correcto. hablando de eso, decisiones, supongo de ese cliente que le gusta ejecutar, ¿cuáles son los errores más comunes o cuál ha sido el que más te ha sorprendido, que más te ha impresionado en tu carrera, que además es muy larga? Sí, yo creo que es importante lo que trae Anto a colación, Antonino, porque siempre escuchamos el término riesgo, ¿no? Y yo creo que es algo que está asociado muy ampliamente al perfil de ustedes. Entonces, ahondando un poco más a lo que Anto había dicho, ¿qué tenemos que tomar nosotros en consideración desde perfilar a esa compañía y qué no debemos de hacer? Por favor. Mira, lo primero que yo quería decir, y esto sí lo pensé antes de venir para este podcast, del cual estoy muy agradecido, es que el inversor, yo soy, yo estoy convencido, y la data lo demuestra, de que el mejor momento para empezar es siempre que puedas empezar, o sea, siempre que te sobre algo de dinero para ahorrar, ¿no? Ese va a ser el mejor momento para empezar, no importa si el mercado está en lo más alto que ha estado, su all time high o en lo más barato en pandemia. El mejor momento es apenas puedas empezar a invertir. ¿Por qué? Porque la fuerza del interés compuesto y ser disciplinado y no tratar de adivinar o tratar de adivinar lo que va a hacer el mercado. Dejar las emociones a un lado y ser muy disciplinado y tener visión a largo plazo, sabiendo que, para mí es muy importante, que el dinero se hace trabajando. Este es mi trabajo, este es mi trabajo. Entonces yo trabajo en esto
pero yo mi dinero me lo gano por mi trabajo, por atender a clientes. Yo no pretendo hacerme rico o incrementar mi patrimonio de manera exponencial en el tema de inversiones, porque ahí va el tema de los riesgos, ¿no? Y eso es muy importante también, alinear los intereses y las expectativas con el cliente que llega a la oficina buscando asesoría, que se pone en tus manos, como el médico internista. Tú tienes que decirle, mira, tu fortuna tú la vas a hacer trabajando. Tu estrés, tus miedos y tus riesgos tú los vas a tomar en tu trabajo. Y yo soy el que más quiere que te vaya bien, para que hagas más plata y yo Y pueda vengas aquí. manejarlo. Exacto. Nuestro trabajo es bajar el riesgo, no agregarle angustias a tu vida, volatilidades extremas cuando tú la tienes de nuevo en tu trabajo. No exponerte a grandísimas pérdidas, así estemos en una pandemia o estemos en una crisis como en el año 2008, 2022. Mi trabajo es que tu parte líquida que ya tú ahorraste y sacaste de tu día a día pueda darte tranquilidad. ¿Ok? Y para darte tranquilidad es bueno diversificar, es bueno mitigar los riesgos, es bueno comprar activos que tengan entre sí una buena mezcla para que no estén tan correlacionados con un solo mercado, sino que tú te puedas beneficiar a veces hasta de un mercado bajista, de un mercado alcista, de una guerra o de paz o de un mercado cíclico, contracíclico de los demócratas o de los republicanos. O sea, siempre hay sectores, pero que tú puedas tener una allocation, una alocación de portafolio que pueda afrontar distintos tipos de climas o de tormentas o de, no sé si lo llevamos al ejemplo del mar, pero es muy importante, o sea, este tema el inversionista normalmente, y esto tú lo ves que ocurre mucho, y nosotros, bueno, Anto y yo venimos de un país donde hubo un default de la deuda hace 9 años, y sin darse cuenta la gente tenía todo su dinero en Venezuela, en terrenos, todo su dinero en su negocio, pero además cuando invertía afuera, que decía, oye, me abrí una cuenta en Nueva York, en JP Morgan, y entonces tengo todo mi dinero en JP Morgan, bonos de Venezuela. O sea, no diversificaste nada. Eso ocurre mucho, eso ocurre en Italia, eso ocurre en España, eso ocurre en Panamá, porque la gente conoce su riesgo. Tú tienes el terreno en Tocumen y tienes tu empresa aquí avícola y tienes tu apartamento aquí, tienes una lancha aquí y tienes tu casa de playa aquí y además vas y compras bonos de Panamá y además abres una cuenta en un banco y pones un certificado de depósito en el banco más grande de acá, no voy a decir nombres o más chiquito, pero entonces, señor, tiene todo en Panamá. Me encanta, pero no estás diversificando. Cero. No, sí, porque estos son pollos. No, tienes que diversificar. Hay distintos tipos de diversificación de sector, de país, de región, de moneda. Tienes todo en dólares. De repente valdrá la pena tener algo de tu allocation, una parte quizás en euros o en Y yenes ustedes o en tienen ese libras. alcance. Sí, Ustedes sí, tienen esas nosotros, opciones. la plataforma, sí, sí, tenemos ese alcance. Porque además nosotros no nada más trabajamos, o sea, AB Securities es la casa de valores donde les comenté que custodiamos más o menos, tenemos en activos unos 3.4 billones, pero como 1.000 millones de esos 3.4, o sea, hay 2.4 en la casa de valores, pero hay 1.000 que son clientes que tienen sus cuentas en otras instituciones, como lo puede ser UBS en Suiza, o JP Morgan en Estados Unidos, o StoneX, y ellos con sus cuentas allá, nosotros les atendemos. Ellos nos dan un power of attorney sobre su cuenta y ellos se ganan, para mí, se ganan el buen servicio de un banquero independiente, como dije antes, que se debe a ellos. Yo respeto mucho todas las instituciones que yo nombré, pero si yo fuese cliente de una institución, me encantaría que me atienda a alguien que sea independiente, no alguien que se deba al banco y que tenga los sesgos que puedes tener cuando trabajas en una institución. Entonces, ¿por qué te respondo esto? Porque además de que la casa de valores es multimoneda y es una plataforma que es muy versátil, también el cliente, dependiendo del tamaño, si tiene el tamaño, podríamos nosotros atenderlos en JP Morgan o en UBS o en StoneX o en Safra o en Schwab y hacer ahí todas estas operaciones y todas estas inversiones que yo te estoy comentando, ¿no? Que son multimoneda, que son en distintos sectores, que son en distintos mercados y en distintas clases de activos, ¿no? Oro, plata. O sea, tú tienes que tener una vez que nos dan la discrecionalidad, tienes que tener, y justamente como hablaste de riesgo, esa es la gran palabra para nosotros en nuestro mundo, ¿no? Aquí está el riesgo de mercado, que como dije yo, es algo que nosotros no podemos controlar. Yo no sé si mientras yo estaba aquí no hemos visto el celular ninguno de los tres en 40 minutos, que capaz Trump dijo algo y todo lo que yo estoy diciendo, por lo Cambia, menos cambia hoy y después significativamente. cambia mañana. Pero yo sí sé que, primero que si cambiase en estos 40 minutos ya ha pasado por esto,
que ese portafolio de inversión diversificado que yo le tengo a mi cliente, que en nuestro caso por ser independiente es el mismo que tengo yo, no importa si es más grande o más chiquito, es el mismo que tiene mi familia y que me hace doliente y que me hace cuidarlo más que si fuera algo que yo recomendé, pero que yo no tengo skin in the game. Entonces, esos activos, esa mezcla, debería comportarse bien en Ser la inmune. mayoría de los escenarios para darte ese retorno que de manera compuesta sí te va a hacer un cambio en tu vida y que vale la pena ahorrar y que vale muchísimo la pena invertir, pero sabiendo que los grandes capitales, las grandes fortunas las vas a hacer en tu trabajo y con tu trabajo. ¿Ok? Porque si tú te expones en el mundo de la inversión a tratar de hacer grandes fortunas, también te expones a poder tener una gran pérdida. Si tú quieres meter un home run, puedes meter un gran strike, ¿no? Y entonces podrías también perder todo tu dinero, ¿no? Y no es lo que nosotros hacemos. Es lo que podría hacer quizás alguien, como te comenté, que es aquel cliente que viene tomando sus propias decisiones en una casa de valores y busca ejecución. Él quizá no le importa perder todo su dinero 5 veces en su historia de inversión, no importa. No se deja asesorar, busca ejecución. Tú le tienes que dar la mejor ejecución al mejor precio y las mejores condiciones. Pero del otro lado, si tienes una gran responsabilidad cuando te llevas, cuando te ponen en tus manos el manejo del dinero y esos límites de ser conservador, ser moderado, ser agresivo, crecimiento, agresivo plus. O sea, tú tienes que cumplir con el mandato que te dieron. Porque si no, hasta legalmente podrías tener problemas, ¿no? Tú tienes un mandato y debes cumplirlo. Y solo puedes cambiar el perfil de riesgo si el cliente te dice, oye, me siento que ya nos conocemos, ya no soy más conservador, quiero ser moderado. Le voy a echar un poquito de pimienta y un poquito A más de ponerle, tocineta a esta matrichana. Bueno, vamos a hacerlo. Y tú puedes cambiar el riesgo, el perfil todos los días, de lunes a viernes, ¿no? Son carteras líquidas también. Sábado y domingo por ahora el mundo de inversiones tradicional no abre, pero de lunes a viernes, de 9 a 4 de la tarde, sí. entonces, yo creo haber entendido dos cosas importantes. Una, no diversificar. Bueno, no, tres, me gustó este. Empieza a invertir tan pronto seas consciente que puedes invertir. Así sea chiquito, poquito, a lo mejor todavía no con ustedes, pero 100%. pensar en eso desde que tienes $1 que te quedó, bien. La otra es diversificar. Estudiar para entender qué significa diversificar, que diversificar no siempre va a ser tener dos negocios distintos, sino para eso, pues quizá mejor asesorarse con gente que tiene mucha experiencia. Esa era la segunda. Y la tercera es no querer dejarle la responsabilidad al mundo de la inversión de hacerte rico. Eso lo debes hacer Ese con es tu un trabajo. gran consejo que yo les puedo dar y no quiero que suene, es que no serviría de nada que yo diga lo contrario, porque no, es que no me podría salir Nunca de la pensé que boca. alguien que trabajara en la bolsa de valores No. o inversiones pudiera ser tan responsable de decir algo así. Eso me ha gustado. Gracias, pero es así. Para algunos lamentablemente, porque uno dice, oye, yo entré Yo, y, yo tengo hey, mi paquetito, estoy listo. y la probabilidad, y lo he vivido, been there, done that, es que tú entres y aciertes, ¿no? Alguien entra, coño, gané. Y obviamente y gané. Claro, Y como la después das lotería, a un sí. bajón y te vas a lo que llaman en finanzas una teoría que se llama reverse to the mean. Hay un mean, es la reversión a la media. O sea, al final del día, de repente tú haces 3 aciertos. ¿Qué haces? Cambias tu nivel de vida. Crees que vas a acertar la cuarta vez y la cuarta vez puede tener un desacierto tal que te mete otra vez un golpe contra la tierra y dices, wow, pero ahora cómo me bajo mi tren de gasto. O sea, al final, para que tengan una idea que estaba viendo, o sea, el activo quizás que ha tenido mejor rendimiento y más líquido y que es el activo por referencia al cual todos le quisiéramos ganar, pero es muy difícil ganarle en resultado. Sí le puedes ganar dando menos volatilidad y dando más tranquilidad, pero en el resultado, si yo tuviera una cura de sueño, me morí y me desperté en 100 años, desde 1928 a hoy, o desde hace 40 años a hoy, el Standard Poor's 500, que es el índice de las 500 empresas de mayor capitalización de Estados Unidos, o cuando la gente piensa en el mercado, piensa normalmente en Estados Unidos, normalmente en este índice, ha dado un retorno más o menos de 11,5% anual. Entonces, ya eso es como un sueño. ¿Ok? Eso 11,5% anual, pero teniendo volatilidades en momentos de -35, de -32, donde mucha gente vendió,
donde mucha gente cometió el error de entrar en pánico en el peor momento y donde mucha gente en ese peor momento se recordó del abuelo, del tío que le decía que la bolsa, que es peligrosa. Y una vez que vendes ahí, quizás porque no estabas bien asesorado, quizás porque estabas apalancado, tenías margen, que son cosas que exacerban mucho el riesgo, recuperarse es muy difícil. Por eso es que hay que conocer bien el perfil de riesgo de uno para que en los momentos difíciles uno no diga, oye, me arropé con una cobija que no me pertenecía o tomé mucho más riesgo de lo que yo quería y ahora que veo mi cartera 35% bajo me siento derrotado, me siento que tengo que cuidar lo que me queda porque literalmente siento que me voy a morir. Entonces ahí, primero no es el momento de hacer nada, si sientes eso. Yo creo que todos los que hemos Llamar al estado en psicólogo del bolsa dinero, entonces. hemos sentido algo de eso, pero en ese justo momento debes apagar y esperar, o por lo menos eso es lo que te dice la historia de los últimos 100 años, porque, Qué interesante, ¿ves? porque la Cuando está bolsa, pasando eso, lo más difícil, lo que tú ya, piensas que ya, no hagas nada. ahí no te Espera. salva la inteligencia artificial, en ese momento te salva tu amigo, tu asesor, el banquero, que probablemente tiene más miedo que tú, porque ese día recibió no nada más tu llamada, sino 100, y no sabe qué va a pasar, porque ojalá supiéramos nosotros qué va a pasar, pero que sí tiene la seguridad y la data de que si él hizo el trabajo bien y te invirtió tu dinero en el perfil de riesgo que tú tenías que estar, puedes irte con mucha Vas a tranquilidad. sobrevivir. No es el momento, por favor, ocúpate de otra cosa, apaga la computadora, we're gonna be fine, pero es duro. Y esos son los momentos en los que en realidad nosotros como grupo normalmente más hemos captado activos, que es cuando las cosas van mal, que es cuando las cosas, donde es más difícil en realidad hacerlo menos mal que los demás. Pero Interesante. la gente lo agradece mucho. Cada 7 años más o menos hay una crisis importante de mercado, un golpe fuerte. Como te digo, si yo durante el 2022 hubiese estado todo el año durmiendo, una cura de sueño, me despierto el 23 y no pasó nada. Pero en el 22 hubo un bajón enorme, en COVID hubo un bajón enorme. Y ese bajón mató a mucha gente. Y durante ese bajón se casaron muchos hijos de muchos clientes y hubo eventos de liquidez y necesitaban la plata en ese momento o en ese momento, o igual que hubo gente que compró en ese momento, porque dijo, oye, ¿sabes qué? Me sobra algo para invertir. Y Y como agarró alguien lo necesita venderlo, pues se vuelve una oportunidad para otro. 100%, pero lo que te digo, que esa volatilidad es lo que más hay que cuidar, pues, porque esa volatilidad, de nuevo, es normal que tú la tengas en tu negocio, con el que yo creo que te va a hacer rico, o pobre, ojalá rico, pero esa volatilidad, yo no soy quien para agregarle volatilidad a la vida de un cliente, no O es mi sea trabajo. que No. ustedes, en parte de su servicio, ustedes venden serenidad. Tratamos, ¿no? Serenidad en un mundo poco sereno y con, y ¿Verdad? Con mucho cambio. con demasiada información y como dije, Pero ustedes son el filtro, para eso ustedes estudian, están tra- ahí en el medio, ¿no? Esa es la idea. estudiamos y por lo menos tratamos de hacernos ver Tranquilo. pacientes y dar esa confianza, lo que yo vuelvo al tema del trusted advisor, ¿no? De la confianza, ¿no? De que tú puedas decirle a alguien, oye, yo también no tengo ni idea de qué va a pasar, no sé qué son los Claro. aranceles, Pero vamos a estar juntos, pero estaremos juntos en esto. creo que la reacción del mercado ha sido exagerada, vamos a esperar, o creo que la reacción del mercado ha sido exagerada, compremos un poco más, quizás un buen momento para comprar. Tú quizás Dependiendo de qué de una perfil, ¿no? conversación de esas de pánico, de querer vender toda la cartera y recordarse de su abuelita y tal, terminas comprando más activos y a un buen precio, ¿no? Eh, Así que el tiempo es un tema muy importante en esto, la disciplina también y bueno, Coméntanos un poco sobre los planes de AV Security para efectos de la región. ¿Qué están haciendo en Estados Unidos? Coméntanos. nosotros tenemos nuestro negocio principalmente es aquí en Panamá, ¿no? Como comenté, trabajamos con algunos bancos custodios americanos, algunos bancos custodios suizos, y la manera como nosotros quisiéramos ser un jugador referencia al mercado financiero latinoamericano, pues eso es lo que quisiéramos ser. Y es lo que nos hemos tratado de convertir. Poder tener cada vez más clientes latinoamericanos de alto patrimonio que inviertan con nosotros. Queremos también ser un jugador referencia para el mercado de bonos de Panamá soberanos. Somos ya aspirantes a creadores de mercado. Lo hicimos en el pasado en nuestro país. Conocemos bien, somos ya, yo diría, después de 16 años locales. Entonces queremos convertirnos en un player referencia de papeles panameños que cotizan en el mercado internacional.
soberanos. Y otra de las cosas que hemos estado haciendo es tratar de brindar nuestra plataforma no nada más a clientes finales del grupo, porque el tiempo también de los banqueros es finito, ¿no? Sino a otros banqueros que quizás en otros países como Guatemala, como Costa Rica, como Bolivia y también en Panamá, otros banqueros que puedan dar un brinco al mundo independiente, ¿no? Normalmente lo que ocurre con un banquero que está en un banco es que él va atendiendo clientes de distintos tamaños y va subiendo en esa escala, ¿no? Clientes de medio millón, después de 5, después de tal. O se convierte quizás CEO del banco, o se junta con otros banqueros o solo y da el brinco y se convierte independiente. Y termina atendiendo a sus clientes en el mismo banco, pero ya no trabajando para el banco, sino trabajando para una institución como podría ser AV Securities, por ejemplo. Entonces, bueno. es prestarle nuestra plataforma para que ellos hagan negocios y traigan a sus clientes, que son suyos, no son nuestros. Nosotros le brindamos nuestra plataforma, nuestro departamento de compliance, para que ellos puedan hacer negocios con nosotros. Eso es un poco donde estamos direccionando los esfuerzos Qué y bueno. interesante, o sea, esa es una manera de expandirse, Para darle la oportunidad a la gente que tiene ese talento. Sí. que a lo mejor no tiene una infraestructura, pero que ahora con ustedes ya la pueden tener. Que no tiene, quizás no la quiere, quizás no la necesita en un momento, quizás no tiene el tamaño en un momento, o no quiere hacer la inversión, pero aquí desde el día siguiente estás produciendo. Porque el activo es tus clientes. Si tú los traes y los puedes seguir atendiendo donde mismo estaban, bueno, como dije, pasas creo que deja ciertos sesgos a un lado y Comienzas a disfrutar de ese robusto banco de información, ¿no? sí, Y de experiencia, porque entonces ustedes también podrían brindar esa asesoría a lo mejor. Entonces, a esos socios, porque son nuestros socios mayoritarios en su negocio, Satélite, llamémoslo, ¿no? a esos socios nosotros con mucho respeto le mostramos nuestros productos, le mostramos nuestras carteras, pero ellos no tienen por qué usarlas, pues. Así es Claro. como funciona este mundo. Yo cumplo la misma función para algunos bancos con los que yo trabajo. Para algunos bancos con los que yo trabajo, yo soy un external asset manager, yo cumplo esa función. Y yo no juro tengo que comprar sus productos, porque de nuevo, yo compro lo que yo creo humildemente y dije al principio haciendo la tarea y con los pies en la tierra que son los mejores ingredientes para construir estas carteras y entonces a estos banqueros yo les muestro lo que tengo y ellos si quieren pueden ofrecerlo a sus clientes. Pero muchos de ellos ya vienen con sus recetas, vienen con sus carteras, vienen y bueno, eso es totalmente parte del negocio. Eso es parte del negocio. Y si aquí hemos despertado ese interés en alguien que dice, oye, me quiero asesorarme, que quiero invertir, ¿en dónde los pueden encontrar? Bueno, nosotros tenemos Instagram como AV Securities, nosotros tenemos la página de internet avsecurities.com y yo creo que aquí está, o sea, fácil encontrarnos aquí en Panamá. Yo creo que Instagram o lo mejor la página de internet de nosotros que hay una sección de contáctanos ahí, sí. Mira, ya, Yo sí quería que nos contaras cuál fue ese cliente decidido, pero equivocado, que no puedes olvidar. Esa peor inversión de todas. Así Decidido, cortito. equivocado, que no puedo olvidar, esa es una buena pregunta, pero esa anécdota que nos puedas compartir y que quede como muestra aquí en el set, ¿no? Pues yo creo que es importante con una persona como tú, con tanta experiencia, que nos puedas compartir eso. ¿Qué no hacer? Ese no hacer nunca. yo diría que yo no aconsejaría a nadie que especule. eh, yo no aconsejaría a nadie que tome posiciones especulativas. Yo no soy una persona que va a aconsejar a nadie que pida apalancamiento para invertir más, porque ahí sí una caída de mercado puede borrar tu patrimonio líquido, pues o por lo menos lo que tenías invertido. Pero en esos clientes que vienen buscando ejecución, ¿no? Yo he visto algunas cosas bastante particulares que al final terminaron en admiración. Pues yo creo que los admiro porque eh, sé perfectamente, quizás si ellos escuchan sabrán quiénes son, pero han vivido momentos muy buenos de mercado con sus activos que ellos escogieron, muy malos de mercado, pero muy malos. O sea, yo vi esas cuentas con sus activos que ellos escogieron y después también han vuelto a ver una recuperación importante y eso tiene un estómago
adecuado para esos swings. Para lidiar Yo con personalmente, yo me hubiese muerto. Yo me hubiese enfermado. Así que, bueno, yo creo que están en el perfil de riesgo correcto, pues a ellos los admiro, son más valientes que otros inversionistas. Así que, sí, conozco varios, tengo anécdotas, tengo bastantes, pero por la naturaleza de nuestro trabajo no podemos dar tanto detalle, ¿no? Claro, las no, compartimos eso entre jamás. cámaras. Eso- Las cámaras no las nada, Eso compartimos. jamás. claro. No, porque lo interesante de no hacer eso, que ya por ejemplo, nos estás dejando uno importante, no te endeudes para invertir. Debes invertir con eso que te sobra. Correcto, yo les dije una cifra, el otro día me ocurrió algo, una persona que, que, que me da clases a mí de algo, dice, oye, yo quisiera empezar a invertir, y yo, mira, cuando te sobre lo que te sobre, yo te ayudo, porque es una persona que yo quiero ayudar. Pero yo nada más le hice una pregunta, ¿tú debes dinero? Y me dijo, sí, debo dinero. X monto, poco, ajá. Pero, ¿y tú sabes qué tasa estás pagando? No, abre el app ahí, abrió el app del celular, 11,5. Yo no voy a decir que esa es una tasa alta o es baja, pero tú hasta que no pagues eso, yo personalmente no te voy a manejar una cuenta, porque yo no voy a comprometerme contigo a ganarle a ese 11,5. Si tú estuvieras endeudado al 4, y quizás yo digo, vamos a empezar a buscar un 7,5, un 8, bueno, quizás me aventuraría, pero si tú estás pagando 11,5, la mejor inversión que tú puedes hacer es pagar tu deuda, porque tiene un costo Y alto. estar listo. A medida que tú pagas eso, es como si te estuvieras ganando el 11,5. Y una vez que tú pagas eso y te sobre algo, hablamos. Pero yo no puedo competir contra un 11,5. No es prudente, pues. Y el que te diga que puede, sí. Te no, está mintiendo. no. Eso es muy interesante porque todos caemos muy fácilmente con esas tarjetas que nos llegan por ahí Sí, y luego dejar de pagar esos intereses pasa a ser una ganancia cuando tú realmente no tuviste nunca que meterte en ese lío. Pero ya que estás metido, lo mejor que puedes hacer es tratar de salir con honor. Ah, ah, Poner todo en cero. Creo que es un buen y nervio, con honor. así salir es, con así es, honor. así es. Bueno, Antonino, agradecido que te hayas hecho partícipe acá en el set de Sal de tu Silla. Muy contento de que nos hayas compartido esas palabras, esta experiencia, y que esperamos que no sea la última vez. No, que sea la yo primera de espero que muchas pueda veces. ser la primera de muchas. Lo que sí estoy seguro que si me vuelven a invitar, capaz que esté más viejito, espero hacer el mismo trabajo con y sin inteligencia artificial por 30 años más. Pero muchas de las cosas que dije las voy a repetir, porque de verdad que el trabajo que nosotros hacemos, yo creo que tiene mucho valor, pero no es ciencia, es repetir estos principios que yo les dije. Disciplina, visión a largo plazo, tener claro los objetivos y ser realista con lo que uno puede ganar con el riesgo que está tomando, pues. Claro. Y saber que también se puede perder, ¿no? Y saber que en ese momento que pierdas, por favor, trata de no tomar decisiones emocionales. Y bueno, de eso más o menos se trata. Parece fácil, pero no es tan fácil. Bueno, es bueno saber que existen los psicólogos del dinero. Así es. Eso es muy interesante. La verdad que hoy me voy con muchas cosas nuevas, un mundo que no conocía, porque ciertamente todavía no soy inversionista, pero voy con honor a prepararme para hacerlo algún día. Gracias a ustedes, Anto, Iván. Y bueno, aquí tengo las planillas de apertura de cuenta para que abran su cuenta también, ¿no? Con AB Securities. Así que bueno, Gracias. encantado de haber estado acá y de verdad espero que sea el primero de muchos cuando me inviten. Yo quiero decir algo antes de irnos y es que podemos hacer muchos podcasts de esas cosas, esas vivencias interesantes que tuviste, los apagones y todas esas Bueno. cosas extrañas que vivimos. Y hay una cosa más. Los venezolanos tenemos una parte especial desarrollada en nuestros cerebros porque nosotros tuvimos que hacer Cadivi. Sí. Así. No, Si que tú ¿qué? hiciste Cadivi, a ti nada te da miedo. Sí. ¿Eso qué es? O sea, eso eran Es unas una carpeticas gestión famosas para que- poder acceder a tener dólares, sea para negocios o para viajar. Ok. Sí, Y la sí. verdad es que eso... subsidiados, ¿no? Que yo, me faltó solo decir que en el camino ese que yo comenté que los industriales estaban muy deprimidos en Venezuela y que la importación, en ese momento, o sea, durante esos años, a la moneda le quitaron 15 ceros, 15 ceros. 15 ceros no caben en este cuarto, pues, o sea, ya Sí, es no, durísimo. entonces tú vendías algo y cuando lo cobrabas no te daba para comprar ni nada, o sea, no podías reponer ni te quebraste, pues, con una sola con La una verdad es sola que la vuelta, así que resiliencia es algo de la que no podemos Sí. desprendernos. otro día podemos hacer una de inflación, Uy, una aquí tenemos devaluación, tema. Bueno. cómo arruinar un país
Ahí- Pero me ha gustado que tú vendes serenidad. Soy totalmente admiradora de las personas que en medio de una tormenta quieren ser el centro de tranquilidad. Así que si Gracias. tengo esa posibilidad, de seguro voy a confiar en ti. Ahí estaremos. Gracias. Bueno, muchas gracias. Yo creo que llegamos al atardecer. Al atardecer. Otro episodio más. Estamos aquí con Antonino toda la noche hablando. No, nos tenemos que ir, pero espero que les haya gustado tanto como a mí. Me ha encantado. Y sal de tu silla. Muchísimas gracias. Sal de tu silla. Adiós.